Decía el poeta León Felipe: yo no sé muchas cosas, es verdad, digo tan solo lo que he visto, y he visto que la cuna del hombre la mecen con cuentos, que los gritos de angustia del hombre los ahogan con cuentos, que el llanto del hombre lo taponan con cuentos, que los huesos del hombre los entierran con cuentos, y que el miedo del hombre ha inventado todos los cuentos. Yo no sé muchas cosas, es verdad, pero me han dormido con todos los cuentos y sé todos los cuentos. Y hoy, con esta enmienda a la totalidad que presenta el Partido Popular a los presupuestos generales de Canarias, está intentando el Partido Popular contarnos un cuento, contarnos su cuento, basado en el miedo, la desesperanza y la irresponsabilidad. Pues bien, había una vez un partido de derechas que gobernó con mayoría absoluta en este país. Y en esta llegó un tsunami en forma de crisis del sistema bancario a nivel internacional que produjo una gran conmoción en los cimientos del sistema económico y social que se había construido. Y comenzó entonces un largo y doloroso periodo de reformas, recortes, privatizaciones, sufrimiento entre la mayoría social, la clase trabajadora de este país, que vio cómo se destruía el estado del bienestar, la sanidad, la educación, los derechos laborales y sociales, las pensiones, el derecho a la vivienda, y se rescataba a los bancos con dinero público que jamás se devolvió a la ciudadanía. Y estamos pagando hoy las consecuencias de esas medidas. Un robo en toda regla para beneficiar a unos pocos a costa de sacrificar los derechos de la gran mayoría. La época del austericidio, que así se llamó, trajo consigo mucho dolor, pérdida de empleo y de derechos, retroceso generalizado en derechos y libertades. Cansada la población de este país, propició con sus votos que se conformara una nueva mayoría parlamentaria que a través de una moción de censura desalojó del poder a este gobierno de derecha, y desde entonces este partido perdió la brújula y anda por la vida como alma en pena. Y hete aquí que contra todo pronóstico, por primera vez fue posible que a nivel de Estado se conformara un gobierno progresista de coalición y comenzara a gobernar para la mayoría social. Las expectativas depositadas en este gobierno de coalición y también en el de Canarias parecía que podrían alcanzarse, pero como suele decirse, la alegría en casa del pobre dura poco y la pandemia de la COVID-19 paralizó toda nuestra economía. Y a la crisis sanitaria se le añadió una crisis económica y una crisis social sin precedentes en la que estamos inmersos. ¿Y cómo se comenzó a actuar? Pues en la dirección contraria a la época del austericidio, gobernando para los intereses de la mayoría social, intentando por todos los medios que nadie se quede atrás y tomando medidas para la defensa de lo público como garantía de preservación de nuestros derechos. Solos no podemos salir de esta crisis, tenemos que unirnos como sociedad para salir adelante. Sin embargo, nos encontramos que las derechas están mirándose el ombligo a ver quién es la fuerza hegemónica en ese espectro y les importa un comino lo que le ocurra a nuestra sociedad. Lo han demostrado a nivel estatal, no apoyando las propuestas del Gobierno porque es social, comunista y bolivariano. Lo han hecho en Europa, alineándose con los países egoístas, autodenominados frugales, como Holanda y Austria. Lo siguen haciendo ahora sus correligionarios del Partido Popular Europeo, la ultraderecha de Polonia, Hungría y Eslovenia, chantajeando al resto e incumpliendo los derechos humanos. Y lo hace el PP en Canarias, no apoyando el Pacto Social y Económico ni el Plan Reactiva, que recientemente ha aprobado este Parlamento. Y ahora insisten en su no colaboración con esta enmienda a la totalidad de los presupuestos. Y, sin embargo, siguen diciendo que tienen la mano tendida, una posición tan contradictoria como la de pretender mejorar servicios públicos bajando impuestos. Saben de sobra que Europa ha decidido salvar a Europa y por eso han dispuesto de 750.000 millones de euros, de los cuales unos 140.000 millones podría disponer de ellos el Estado español, 72.700 en transferencias. Saben de sobra que las cuentas del Estado prevén un crecimiento de un 54%, 196.000 millones, y que se mantienen para 2021 las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómico, además de poder usar el superávit y los remanentes. Saben de sobra que si hay presupuestos generales del Estado, y ahí les duele,
Se les esfuma cualquier posibilidad de elecciones anticipadas y se completará la legislatura. Y están actuando a la defensiva y a la desesperada. Las políticas de austeridad y de recortes que agravaron la última crisis debilitaron lo público y perjudicaron la vida de la mayoría social. Y esta no ha sido la opción elegida en este momento. Se ha impuesto un nuevo sentido común de Estado, tan denostado y tan debilitado en los últimos tiempos, en favor de la iniciativa privada, y han recobrado su valor social de redistribuidor de la riqueza y motor económico sin intermediarios. Y este es el principal motivo, interés absolutamente cicatero, cortoplacista, egoísta y de escasas miras, por el cual ustedes se han tirado al monte y se niegan a colaborar con estos presupuestos del Estado y de Canarias. ¿Piensan ustedes que cuanto peor le vaya al país, mejor le irá a ustedes pensando en las próximas elecciones? Siempre en la crisis aparecen falsos salvadores y generalmente todos del mismo signo. Estamos cansados de sus cuentos de miedo y frustración, desánimo y desesperanza. Son cuentos de malos perdedores y de nula credibilidad. Los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021 que ustedes rechazan son unos presupuestos que hacen una clara apuesta por lo público, por recuperar el empleo, por sentar las bases para la diversificación de la economía, por la defensa del sistema de cuidados, por la lucha contra el cambio climático, por una transición verde y digital, por la industrialización, por la vivienda y la obra pública, por el desarrollo y consolidación de sectores como la cultura. En definitiva, por impulsar medidas que tiren de la economía generando empleo de calidad. La inversión pública tiene un efecto multiplicador de la actividad económica y por ese mismo motivo nadie cuestiona que una de las principales medidas que se han adoptado a nivel de Estado sea el reconocimiento del derecho subjetivo a la percepción del ingreso mínimo vital que favorecerá a unas 800.000 familias, de las cuales 70.000 viven en nuestras islas. O que la medida de los ERTE que se siguen prorrogando en el tiempo a pesar de los malos presagios de los agoreros benefician actualmente a 105.000 trabajadores y trabajadoras canarios. O que la implantación progresiva de la educación 0-3 años beneficiará a miles de familias canarias. O que el incremento de las becas de estudio favorecerá el derecho al estudio para miles de estudiantes de nuestras islas. O que las pensiones se revaloricen conforme al IPC. Invertir en sanidad, pensiones o becas también es cumplir con Canarias. Ante todos estos aciertos, ustedes simplemente los rechazan e intentan por todos los medios que queden ocultos tras la crítica de los votos de Bildu, contando nuevamente el cuento de que el gobierno de coalición se ha echado en brazos del independentismo catalán y de los asesinos de ETA, todos confabulados con el objetivo de romper España y cambiar el régimen para instaurar una república social comunista. Otra vez, el cuento del miedo. Los presupuestos generales de Canarias que ustedes hoy pretenden rechazar crecen un 5% más respecto a 2020, unos 407 millones más que en 2020, situándonos en los 8.474 millones de euros, sin contar con lo que llegue desde el Estado y desde la Unión Europea. Es fundamental para la reactivación económica no hacer recortes en lo público como se hizo anteriormente y disponer de unos presupuestos ambiciosos y expansivos para financiar la reactivación económica y social, para reconstruir lo público y generar empleo estable y de calidad. En los tiempos que corren ya es un valor en sí mismo que este Gobierno haya sido capaz de presentar estos presupuestos y tener garantizada de antemano la mayoría suficiente para su aprobación, y además sin recurrir al endeudamiento. Estos presupuestos se presentan en un contexto de paro, pobreza y exclusión social que ya estaba instalado en nuestra sociedad antes de la pandemia y que se irá incrementando si no somos capaces de frenarlo. Respecto a la negociación de los presupuestos generales del Estado, hace unos días en esta misma tribuna decías que las cosas no son como empiezan, sino como terminan, y a algunos les pareció un poco extraño. Desde Sí Podemos Canarias teníamos y tenemos la certeza de que el Gobierno estatal, con los acuerdos con Canarias, lo iba a cumplir. Y eso ocurrirá también con los fondos contra la pobreza, 30 millones garantizados. Por tanto, las cosas son como terminan y, sobre todo, si se hacen desde el diálogo, el apoyo y la colaboración. Tanto en cultura, en cuestiones como cultura, donde se ha subido en áreas de cultura y patrimonio, en patrimonio cultural, en la Ley de Bibliotecas y Fomento a la Cultura, en la apuesta por los artistas canarios,
como en el terreno de los derechos sociales, donde además se ha incrementado durante el presente año en personas acogidas a la PCI, se facilitó el acogimiento en los comedores escolares durante el confinamiento junto con la Consejería de Educación, se facilitó a varias miles de familias el ingreso canario de emergencia en 2 pagas, etcétera. Se han hecho esfuerzos notables durante la pandemia. El Instituto Canario de Igualdad, hoy 25 de noviembre, celebramos que se haya incrementado en torno a un 10% en el presupuesto. Consideramos que los presupuestos, aunque insuficientes en aspectos como a lo mejor agricultura, van a dar un impulso también a aspectos como el consumo de productos de kilómetro cero, turismo, sanidad, educación, las distintas áreas de los presupuestos. En definitiva, estos presupuestos son el instrumento más potente con que contamos en Canarias para enfrentar esta crisis sanitaria, económica y social. Y necesitamos que el conjunto de la sociedad canaria y la totalidad de las fuerzas políticas que la representan en este Parlamento arrimemos todos el hombro y contribuyamos desde la política a ser útiles para la ciudadanía. Desde Sí Podemos Canarias nos reafirmamos en un principio muy valorado por la ciudadanía: menos dichos, menos cuentos, más hechos, y en eso estamos comprometidos.